El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno se pone a pensar en la propia vida, una de las conclusiones a la que tiene que llegar es que ninguno de nosotros ha pedido nacer. Pero asimismo, como ninguno de nosotros ha pedido nacer, y es probable que algún papá o mamá piense que su hijo es producto del accidente, que no estaba dentro de sus planes haber concebido a este hijo o a aquel otro, también es probable que algunas personas piensen que la fe que obtienen, cualquiera que sea, es producto del accidente, en el sentido de que digan: pues a mí me levantaron siendo judío, a mí me circuncidaron, a mí me criaron siendo musulmán, o a mí me bautizaron en la iglesia católica siendo muy pequeño, yo nunca pedí eso, simplemente soy católico porque me bautizaron. Pero fíjense que aun cuando alguna persona pueda llegar a pensar que su vida fue un accidente, no lo fue para Dios, porque Dios ya pensó en la vida de cada uno. Así como cualquiera pueda pensar que su fe, en el caso nuestro, hablo de cristianos católicos, pueda llegar a ser un accidente que nunca lo pidió, no lo fue para Dios. No existe en el corazón de Dios accidentalidad. Existe siempre un proyecto, una razón de ser, una vocación. Lo que creo yo que uno tendría que aprender es como a asumir aquello que en un momento determinado a uno le fue dado sin haberlo pedido, sin haberlo ganado, sin haberlo luchado, y dar gracias a Dios por ello. Ya usted está vivo, no pidió nacer, dé gracias a Dios por ello. Usted es católico, no pidió ser católico, creo que podría dar gracias a Dios por ello. Porque de alguna manera sus papás, por tradición, por fe verdadera, por convicción, por cualquier cosa, decidieron un día bautizarlo en la iglesia y darle a usted un legado también espiritual y compartir con usted una fe. Hoy, cuando nosotros en la iglesia estamos celebrando esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, necesariamente tenemos que recordar uno de los artículos del credo largo que nosotros recitamos en estas solemnidades, no el credo corto que se llama el credo de los apóstoles, sino el credo que se llama el credo niceno-constantinopolitano, ese que dice que creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Esas cuatro cosas que nosotros decimos que creemos de la iglesia, que hace parte de la fe: la unicidad, la santidad, la catolicidad.
la apostolicidad. Ahí es donde uno entiende por qué para nosotros en la iglesia es tan importante destacar permanentemente la figura de los que fueron apóstoles de Jesús, y hoy de manera solemnísima a estos dos hombres que fueron como baluarte de la fe, Pedro y Pablo. Porque cuando nosotros decimos que nosotros tenemos una iglesia que es santa, que es católica, que es apostólica, lo que estamos diciendo es, la fe que nosotros profesamos es exactamente la misma fe de los apóstoles. Que la iglesia sea apostólica significa que está sustentada sobre los apóstoles, sobre la fe de los apóstoles, sobre la confesión de los apóstoles. Especialmente esa confesión que hace hoy Pedro cuando Jesús pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente de Jesús cree muchas cosas. Algunos creían que era Juan Bautista, que había vuelto a la vida. Cuando Jesús hace esa pregunta, ya a Juan Bautista le habían cortado la cabeza. Algunos decían, no, ese es Juan Bautista que resucitó. Otros decían que no, que Jesús era el profeta Elías, que había vuelto, como lo decía el Antiguo Testamento. Otros decían, no, sencillamente es un profeta. Y cuando Jesús le lanza la pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes que han convivido conmigo, pues para ustedes quién soy yo? Pedro lanza por primera vez en la historia, la confesión de fe acerca de la identidad de Jesús. Le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo único de Dios. Esta confesión que Pedro hizo es la confesión nuestra. Por eso cuando nosotros nos preguntan, ¿quién es Jesús? Desde la fe, desde la convicción de la fe decimos, tú eres el Mesías, Señor. Tú eres el Hijo único de Dios. Yo creo que hoy es un día en el que nosotros podríamos destacar muchas cosas. Primero, ¿qué tan verdaderamente católicos somos? No simplemente si estamos bautizados. Porque el estar bautizados es el principio de la catolicidad, pero no es la catolicidad. Se lo explico sencillo. Usted matricula a su hijo en el colegio, está inscrito en clases. Simplemente dice, ahí aparece en el registro escolar que tal niño, que tal niña hace parte de esa institución. Pero a fin de cuentas, en la institución dice, nosotros no lo conocemos, aquí nunca ha venido a clases. El bautismo, inscribiéndonos a nosotros en la iglesia y haciéndonos a nosotros hijos de Dios, es solamente el principio para la vida de la eclesialidad, para la vida de la catolicidad. Porque a partir de ese momento, ya habiendo sido bautizados, el ideal es que uno aprenda a vivir realmente como católico, que tenga un corazón católico. Por eso, esa pregunta creo yo que es importante. ¿Hasta dónde de verdad nosotros tenemos corazón católico? ¿Hasta dónde tenemos una auténtica y verdadera comunión con el Papa Francisco? Si le amamos, si le respetamos, si oramos por él, como los cristianos oraban por Pedro cuando estaba en la cárcel, que nos narra hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia orando por Pedro, que estaba en un momento difícil. La iglesia orando por su primer papa en aquel momento, así como nosotros en la iglesia hoy necesitamos orar por este anciano de más de 80 años que tiene sobre sí el peso de la edad, de la enfermedad, de la iglesia entera, del sufrimiento del mundo, y que ha querido cargar en sus años y en su debilidad, junto con Jesús, con la ayuda del Señor, el peso de una iglesia que sufre, de una iglesia que sigue peregrinando aquí en la tierra. Ese día
Es tal vez uno de esos días en los cuales uno debería preguntarse, ¿qué tan seriamente hemos tomado nosotros nuestra fe? Porque yo creo que a veces uno de nuestros grandes pecados como católicos es el folclorismo con que nosotros asumimos las cosas. Cuando digo folclorismo me refiero a que parece que nuestra vida toda fuera un permanente carnaval, que todo fuera una recocha, que nada se puede vivir seriamente, que nada se debe vivir responsablemente, que nada se debe vivir apasionadamente. Y la fe entra dentro de eso, la vida católica entra dentro de eso. Yo creo que este es el momento para utilizar esas dos palabras que se han vuelto tan de moda: empoderamiento y reinvento. Hoy cuando la gente habla de, es que tenemos que reinventarnos, el empoderamiento. A ver, para utilizar esas dos palabras que están ahorita metidas muy dentro del lenguaje moderno, yo creo que uno también tendría que mirar realmente si nosotros como católicos le hemos puesto a nuestra vida espiritual toda la seriedad del mundo. Si usted que me escucha es un hombre y una mujer de oración, no ocasionalmente de oración, no interesadamente de oración, no utilitariamente de oración, sino una persona de verdadera oración, cuando usted dice, para mí ser católico no es un hacer, sino un ser. Porque nuestra iglesia no se llama católica. Nuestra iglesia es católica. Nuestra identidad es la catolicidad, la universalidad, el ser germen en el mundo, allí donde nosotros nos encontramos. ¿De qué manera nosotros vivimos nuestra condición de bautizados, de cara a Dios, de vuelta a Dios? No simplemente como que alguien dice, de vez en cuando hago cosas de católicos, porque en la iglesia católica no hacemos cosas. En la iglesia católica vivimos lo que hacemos, vivimos nuestra fe. Este tiempo que ha servido para tantas cosas, tal vez para que muchas personas que nunca se hayan acercado a una Eucaristía o que les dio pereza o que argumentaban que no tenían tiempo, a través de estos medios digitales han empezado a participar, así sea de esta forma, la Eucaristía, y han como reencontrado nuevamente su vida de fe. Nosotros no podemos ser creyentes de cavernas, de catacumbas, de esos que se esconden, de los que se van a un rincón para echarse la bendición. En estos días en que hemos visto tantas manifestaciones de orgullos de cuanta cosa, donde todo el mundo quiere ser reconocido, donde todo el mundo quiere ser respetado, donde este grupo dice respétennos a nosotros y el otro dice también nosotros queremos ser reconocidos en la sociedad, pareciera que los creyentes y que los católicos nos vamos acobardando y nos vamos encerrando más. Hoy, donde todo el mundo dice sentirse orgulloso de cualquier cosa, muchos católicos parecieran sentirse avergonzados de ser católicos, avergonzados de ser creyentes, avergonzados de proclamar el nombre de Dios, avergonzados de decir, sí, yo creo en el Señor.
se asustan frente a otras confesiones, se sienten avasallados, apabullados, acobardados. Y entonces, si tienen una imagencita de la Virgen, la esconden para que de otra confesión religiosa no le vengan a echar, perdón la expresión, no le vengan a echar vainas. Si van a rezar el rosario, lo rezan a escondidas para que nadie se vaya a burlar de ellos. Si tienen un crucifijo en su casa, lo tienen por allá arrinconado, o permiten que otro de otra confesión religiosa le diga: quita eso de ahí. Como si alguien de fuera pudiera llegar a nuestra casa a venir a gobernar y a decir qué podemos tener y qué no podemos tener. Llegó el momento de mostrar nuestra catolicidad. Porque así como nos exigen respeto, y daremos la pelea para ser respetuosos, también exigimos ser respetados. Porque el mundo de hoy necesita más de Dios. Porque no se puede vivir la vida sin cimientos espirituales, sin cimientos de trascendencia. Miren, la sola ciencia, la sola cultura no le da sustento a la vida. La economía no logra mantener en pie una casa, no logra mantener por sí sola un país. Nuestras naciones necesitan descubrir la presencia de Dios. Porque sin Dios todo se viene a pique, todo se desbarata. ¿Qué tan serios somos en la vivencia de nuestra catolicidad? Usted puede decir abiertamente: me siento orgullosamente católico en esta iglesia que sufre, que es imperfecta. Claro que sí es imperfecta, porque quienes la componemos somos imperfectos, pero es santa, no porque nosotros seamos santos, sino porque Cristo, su cabeza, es santo. De ahí proviene la santidad de la iglesia. Que esa iglesia nos nutre con los sacramentos, con la palabra, con la Eucaristía, con el bautismo, unge nuestros enfermos, santifica el amor de los novios, nos concede la gracia de tener sacerdotes que continúen predicándonos la palabra de Dios. La fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo no es una fiesta, no es una solemnidad en la iglesia para el folclorismo y el carnaval. Es una celebración confesional en la que nos unimos a estos dos varones que dieron su vida por Cristo, que derramaron su sangre por Cristo, para confesar que Cristo es el Señor. A ninguno de nosotros, creo, la fe nos ha costado nada. No hemos derramado aún la primera gota de sangre. No nos ha costado lágrimas, no nos ha costado sudor. En un mundo donde cada vez se busca más visibilización de todos, donde los negros necesitan ser visibilizados y respetados, donde los homosexuales necesitan ser visibilizados y respetados, donde las minorías étnicas, los indígenas necesitan ser visibilizados y respetados, donde todo mundo necesita ser visibilizado y respetado. Nosotros no podemos ser hoy los de las catacumbas, escondidos, acobardados, simplemente porque somos creyentes. Jesús lo dice con claridad: si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti.
Si tú me niegas, yo te voy a negar. Hoy necesitamos más católicos que vivan su fe y menos de los que profesan serlo sin serlo, de los que dicen sí soy, pero no practico. No se es católico sin ser practicante. Eso es mentira. Usted lo mucho que podrá decir es: yo soy bautizado en la iglesia. Pero que uno diga que es católico, pero que no es practicante, falso. Eso es mentira. Y usted como católico, sin insultos, sin riña, tiene que hacer respetar su fe. Si usted tiene una imagen de Nuestra Señora, una imagen del Señor Jesús en su casa, no puede permitir que nadie venga a decir: quite eso de ahí, idólatra. Porque usted le puede decir: en esta casa somos católicos, y usted respeta. Ojalá aprendiéramos todos los días a decir: me siento orgullosamente pertenecer a la Iglesia de Cristo, aquella que ha sido fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,